Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi, es una de las figuras más cautivadoras y trágicas de la historia europea. Su vida comenzó como la de una niña libre y despreocupada en Baviera, donde el amor por la naturaleza y la equitación forjaron en ella un carácter rebelde. Sin embargo, el destino la llevaría al centro de la corte austriaca, un mundo dorado y opresivo donde su espíritu nunca encontró paz. Como emperatriz de Austria, Sisi vivió bajo la implacable vigilancia de su suegra, la archiduquesa Sofía, y la constante presión de cumplir con las rígidas expectativas de una vida imperial. Con el tiempo, su belleza se convirtió en una obsesión y su único refugio, mientras que las tragedias personales, como la pérdida de su hijo y el suicidio de su querido Rodolfo, oscurecieron aún más su alma. Incapaz de encontrar consuelo en su familia o en su esposo, el emperador Francisco José, Sisi, escapaba en viajes y largas ausencias que solo aumentaban su fama y el misterio en torno a su vida. Su historia es un retrato de una mujer que, atrapada en una red de lujos y obligaciones, caminó siempre al borde de la tristeza, hasta encontrar su destino final en un acto violento que pondría fin a su búsqueda de libertad y paz. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que regularmente subimos contenido histórico que te interesará. Esperemos que disfrutes de este video, así como nosotros al crearlo. Sin más que agregar, comencemos. La familia Wittelsbach era extensa y compleja, llena de personalidades intrigantes y en ocasiones, excéntrica. Isabel era la tercera hija del duque Maximiliano y de la duquesa Ludovica, una pareja peculiar y algo desordenada en sus prioridades. Su padre, apasionado por la vida simple y la libertad del campo, viajaba con frecuencia, dejando en sus hijos un amor por el mundo natural y un cierto desapego de las formalidades. Ludovica, su madre, tenía aspiraciones ambiciosas para sus hijos, especialmente para las mujeres, deseando que consolidaran un papel en el intrincado tablero de la nobleza europea. Así, en el seno de esta familia de contrastes, donde la libertad de espíritu convivía con los sueños de grandeza, Sisi creció sin ataduras, pero rodeada de expectativas que, aunque no siempre explícitas, definirían su destino en formas que apenas podía intuir. Desde sus primeros años, Sisi mostró una personalidad inquieta y poco convencional, cualidades que destacaban en su entorno familiar y noble. Era una joven de espíritu libre, apasionada por la poesía y por actividades físicas que la hacían sentir plenamente viva. Prefería perderse en los bosques de Baviera o pasar largas horas cabalgando sola, disfrutando de la libertad de la naturaleza, antes que atender las lecciones de etiqueta y protocolo que eran comunes en la nobleza de su tiempo, pero que a ella nunca le interesaron. Su inclinación hacia la independencia y su rechazo a las normas rígidas moldearon su carácter de manera indomable. Sisi no deseaba conformarse a las expectativas de los demás. Se describía a sí misma como un espíritu que debía ser libre como un pájaro, una frase que reflejaba su profunda necesidad de vivir sin las limitaciones impuestas por su posición. Su rebeldía no era un capricho, sino una expresión genuina de su personalidad, una necesidad de vivir según sus propios términos. El destino de Isabel cambió drásticamente en 1853, cuando con solo 15 años viajó a Austria acompañando a su hermana mayor, Helena. El propósito del viaje era claro: la emperatriz Sofía, madre del joven emperador Francisco José, había decidido que Helena sería la esposa ideal para su hijo. Sin embargo, el plan dio un giro inesperado al conocerse el emperador y Sisi. Francisco José quedó cautivado por la joven Isabel, y en lugar de anunciar su compromiso con Helena, el emperador declaró su intención de casarse con Sisi, rompiendo con las expectativas de su madre y desatando las primeras tensiones familiares. La noticia sorprendió a todos, especialmente a Sisi, que no había imaginado que su vida tomaría ese rumbo, pero ante la firme decisión del emperador, no hubo vuelta atrás. En cuestión de días, el futuro de Isabel de Baviera quedó marcada irrevocablemente. El 24 de abril de 1854, Sisi y Francisco José contrajeron matrimonio en Viena, en una ceremonia grandiosa que unió sus destinos ante los ojos del imperio y de toda Europa. Sisi, sin embargo,
pronto se encontró en un mundo que no comprendía del todo. Al llegar a la corte vienesa, fue recibida por un entorno lleno de normas estrictas y rígidos protocolos que contrastaban con su crianza libre y su carácter independiente. La joven emperatriz describía este ambiente como una jaula de oro, un lugar de riqueza y esplendor, pero también de restricciones opresivas. Su espíritu rebelde y su aversión a las convenciones la hicieron objeto de críticas y miradas reprobatorias desde el principio, y así comenzó una vida de lucha entre el deber impuesto por su posición y su propio deseo de ser libre. Baviera se convertiría en una tierra imposible de olvidar para Sisi. A lo largo de los años, la nostalgia por su tierra natal la perseguiría como un espectro, recordándole constantemente la libertad que una vez tuvo y que había quedado atrás en Viena. En Baviera, sentía que podía ser ella misma sin restricciones, mientras que en la corte vienesa se hallaba prisionera de estrictas normas de etiqueta y de una vida observada y juzgada en cada detalle. Las tensiones entre Sisi y su suegra, la archiduquesa Sofía, se hicieron evidentes desde el inicio de su matrimonio. Sofía controlaba implacablemente cada aspecto de la vida de su nuera, imponiendo sus normas sobre la joven emperatriz, quien se sentía sofocada y constantemente juzgada. La archiduquesa, convencida de la inexperiencia y debilidad de Sisi, tomaba decisiones sin consultarla, especialmente en lo referente a los hijos, a quienes trataba como si fueran suyos. Para Sisi, Sofía era la verdadera emperatriz, una figura rígida y dominante que la despojaba de cualquier atisbo de independencia y que representaba, en cada gesto y mirada, el peso opresivo de la corte de Viena. En 1855, Sisi dio a luz a su primera hija, a la que llamó Sofía, como su suegra, un gesto de respeto que esperaba pudiera calmar la relación entre ambas. Al año siguiente, nació su segunda hija, Gisela. Sin embargo, la fragilidad de Sisi se hizo visible al poco tiempo. Su primera hija, pequeña y vulnerable, enfermó gravemente, y la tragedia llegó cuando Sofía murió a los 2 años de edad. Para la joven emperatriz, la pérdida fue devastadora, pero más desgarradora aún fue la reacción de la archiduquesa Sofía, quien no solo no le brindó consuelo, sino que la culpó sin piedad de la muerte de la niña. Sisi cargó así con un dolor doble, el luto de su hija y la acusación de una suegra que parecía empeñada en minar su ya frágil espíritu. La opresión de la corte y las críticas constantes comenzaron a afectar la salud de Sisi, tanto en el cuerpo como en el alma. Bajo la presión de sus responsabilidades y su duelo no resuelto, se fue sumiendo en una tristeza que la corte no comprendía, y que su esposo, Francisco José, no lograba aliviar. Sisi, padecía insomnio y un cansancio que ningún descanso lograba curar, experimentaba ataques de nervios que alteraban su frágil equilibrio. Ella misma confesaba su desolación diciendo, «La felicidad no existe para mí en este mundo». Aquellas palabras reflejaban una melancolía arraigada y una desesperanza que la vida palaciega solo lograba intensificar. En 1858, nació Rodolfo, su esperado hijo varón, quien era el heredero al trono, un momento que muchos esperaban devolviera la paz y satisfacción a la emperatriz. Sin embargo, para Sisi, el nacimiento de Rodolfo vino con nuevas decepciones. La archiduquesa Sofía tomó el control de la educación y el entorno del niño casi de inmediato, sin permitirle a Sisi participar en las decisiones sobre su propio hijo. A pesar de que era su madre, las restricciones que Sofía imponía en su relación con Rodolfo hicieron que el niño creciera más cercano a su abuela que a Sisi, aumentando en ella un sentimiento de soledad y pérdida que nunca terminaría de sanar. Uno de los pocos escapes de Sisi en medio de su angustia era la equitación, una pasión que había cultivado desde pequeña y que en la corte se veía como una actividad impropia de una emperatriz. A pesar de las críticas y de que muchos la juzgaban por dedicar tanto tiempo a cabalgar, Sisi encontraba en esos momentos de libertad una forma de resistir la opresión de la vida en Viena. Montaba durante horas, a veces hasta 6 en un solo día, desafiando las reglas y los juicios de la corte, que la veían con desdén. Para Sisi, la equitación era más que una actividad, era una fuga, un momento en el que podía sentir el viento, lejos del asfixiante entorno palaciego y del control absoluto de Sofía sobre su vida.
En 1860, profundamente afectada por problemas de salud mental y una angustia constante, la emperatriz Isabel de Baviera comenzó a buscar refugio en tierras remotas que le brindaran la libertad que tanto anhelaba. Madeira, una isla en el Atlántico, le ofreció un escape de las rígidas ataduras de la corte vienesa y el control aplastante de sus deberes imperiales. Rodeada por la naturaleza y el aire marino, Sisi encontró en el vasto horizonte una compañera de soledad, diciendo a menudo que la libertad era su única amiga. Estos lugares solitarios y alejados la ayudaban a calmar su melancolía, brindándole momentos de respiro y un efímero alivio en su tormento interior. La vida lejana en estas islas le permitió, por un tiempo, respirar con más calma, lejos de los murmullos, juicios y miradas vigilantes de la corte austriaca. Sin embargo, sus frecuentes ausencias y su comportamiento reservado y casi desafiante fueron motivo de críticas despiadadas en la corte vienesa, un entorno donde las reglas y los códigos de conducta eran inquebrantables. Los cortesanos, rígidos y apegados a la etiqueta, miraban con desprecio las escapadas de Sisi, sus largas estadías en lugares lejanos y su clara aversión a los deberes imperiales. Se decía que la emperatriz no se comportaba como correspondía, que su desdén por las obligaciones y su desprecio por las apariencias eran signos de ingratitud y rebeldía. A ojos de muchos, su desprecio por las costumbres cortesanas la convertía en una figura incomprendida, distante y para algunos, incluso peligrosa. Pero Sisi parecía cada vez menos interesada en ganarse la aprobación de la corte, forjando su propio camino lejos de los rígidos muros de Viena. En medio de su distanciamiento de Austria, Sisi encontró un refugio especial en Hungría, donde la vida era menos opresiva y más libre de los encorsetamientos que la sofocaban en Viena. Su conexión con Hungría creció profundamente, impulsada en gran medida por su amistad con el conde Gyula Andrássy, quien se convirtió en uno de sus más fieles aliados y confidentes. En Hungría, Sisi se sentía acogida, entendida y sobre todo, libre. Su afinidad por el país la llevó a pasar largas temporadas allí, donde su espíritu parecía encontrar una paz que rara vez experimentaba en su propia corte. Esta conexión con el pueblo húngaro y su cultura la llevó a involucrarse de forma directa en los asuntos de la nación, despertando en ella un fervor por la causa húngara y una cercanía que fue más allá de las formalidades diplomáticas. El lazo entre Sisi y Hungría se fortaleció aún más en 1867, cuando ella y el emperador Francisco José fueron coronados como reyes de Hungría. La ceremonia de coronación fue un momento simbólico, donde Sisi experimentó una aceptación y un respeto que pocas veces había recibido en su propio país. Para el pueblo húngaro, su coronación era la consolidación de una alianza y el reconocimiento de su estatus en el Imperio Austrohúngaro. Para Sisi, era una forma de reafirmar su identidad y de ganar el sentido de pertenencia que tanto había buscado en Austria sin éxito. En Hungría, era tratada no solo como emperatriz, sino también como amiga y aliada, una figura respetada y querida que compartía un sincero afecto con la nación, un afecto que llenaba el vacío que siempre le dejaba la fría Viena. En 1868, poco después de la coronación en Hungría, Sisi dio a luz a su cuarta hija, María Valeria, una niña a la que apodaría cariñosamente como la niña húngara. Este nacimiento marcó un momento especial para la emperatriz, ya que María Valeria fue la única de sus hijos a quien pudo criar sin las estrictas imposiciones de la corte austriaca. A diferencia de sus hijos mayores, quienes habían sido apartados de ella y criados bajo la supervisión de la archiduquesa Sofía, María Valeria fue una excepción. En ella, Sisi encontró una conexión maternal profunda y única, un lazo de cercanía y afecto que le permitió saborear la maternidad como nunca antes lo había hecho. A lo largo de su vida, Isabel de Baviera desarrolló un profundo culto a la belleza que rozaba la obsesión. Se rodeó de retratos de las mujeres más bellas de Europa, en un intento de alcanzar un ideal estético que sentía siempre fuera de su alcance. Pasaba horas frente al espejo, sometiéndose a complejas rutinas de cuidado personal, como rigurosos peinados que duraban horas y baños fríos. En una corte llena de miradas críticas y rumores constantes, el control sobre su imagen se convirtió en su única defensa,
como un escudo que la mantenía separada de aquellos que juzgaban cada aspecto de su vida. Sisi anhelaba una perfección que creía posible a través de su apariencia, pero cada ritual la sumergía más en una lucha interna, en la que la vanidad y la autoexigencia le arrancaban poco a poco la paz. Con el tiempo, el matrimonio de Sisi con el emperador Francisco José se volvió una unión distante y casi simbólica. Los primeros años de romance y devoción se transformaron en frialdad y desencanto, llevándola a alejarse de la corte de Viena y a buscar refugio en sus pensamientos y en la naturaleza. Aunque las obligaciones imperiales los mantenían juntos en las apariencias, Sisi buscaba la soledad y la libertad que tanto anhelaba, y él, resignado, le permitía esa distancia. Francisco José aceptaba sus prolongadas ausencias, entendiendo que no podría retenerla, que su espíritu rebelde no hallaría sosiego entre las paredes del palacio. Aunque este acuerdo tácito distorsionaba el ideal de matrimonio imperial, le concedía a Sisi un respiro en el que podía escapar de las presiones que la ahogaban. A medida que su relación se desmoronaba, Francisco José buscó compañía en otra mujer, Catarina Stratt, una actriz vienesa que se convirtió en su amiga íntima y confidente, todo con el consentimiento de Sisi. La emperatriz, consciente de la distancia insalvable entre ella y su esposo, permitió este vínculo, liberándose de la carga de un amor que ya no podía ni pretendía sostener. En un acuerdo poco convencional para una emperatriz, Sisi incluso llegó a formar una cordial amistad con Catarina, viendo en ella a alguien que brindaba a Francisco José la estabilidad emocional que ella no estaba dispuesta a ofrecer. La relación entre los tres se convirtió en una especie de pacto silencioso que reflejaba el desencanto de la emperatriz con la vida que le había tocado vivir. Sisi buscó entonces consuelo en el movimiento constante, viajando de un país a otro en una búsqueda de paz y libertad que nunca parecía satisfacerla del todo. Se estableció en Grecia, Suiza, Francia, y otros lugares que le brindaban una ilusión de escapatoria, pero donde la soledad la seguía como una sombra inevitable. En sus diarios y cartas, Sisi hablaba de esa soledad como su único refugio, el único alivio frente al tedio de la vida imperial y a la carga de sus responsabilidades. A cada lugar que visitaba llevaba consigo esa mezcla de inquietud y tristeza, sumergiéndose en sus pensamientos y en la naturaleza como quien busca sin encontrar. La emperatriz, a pesar de sus desplazamientos, seguía siendo prisionera de una melancolía que ni los paisajes más hermosos lograban disipar. En 1867, la tragedia alcanzó a la familia imperial cuando el hermano de Francisco José, el archiduque Maximiliano, fue ejecutado en México tras un fallido intento de establecer un imperio en América. La noticia de su muerte fue un golpe devastador para la familia Habsburgo, que había depositado en Maximiliano sus esperanzas de expansión y gloria. La archiduquesa Sofía, madre de Francisco José, quedó sumida en un dolor profundo que nunca logró superar, mientras que Sisi sintió en el aire la tensión y el luto que invadieron la corte. Aunque la relación de Sisi con la familia imperial no era cercana, la tragedia resonó en ella como una nueva confirmación de la oscuridad que envolvía su vida en la corte, donde la desgracia y el destino parecían tejer una historia marcada por la pérdida y el desencanto. Sisi encontraba un profundo consuelo en la poesía, especialmente en la obra del poeta Heinrich Heine. Las palabras de Heine, cargadas de melancolía, nostalgia y exilio, parecían reflejar las emociones que Sisi llevaba en su interior. Heine se convirtió en su confidente silencioso, y sus palabras, en una especie de refugio para su alma. A través de esa poesía, Sisi dejaba salir sus propios lamentos, en un diálogo secreto con el poeta, buscando alivio en un mundo de versos y sentimientos lejanos a la frialdad de la vida de la corte. El 30 de enero de 1889, una tragedia sacudió su vida y dejó una marca indeleble en su espíritu. El príncipe Rodolfo, su hijo, se suicidó junto a su amante, María Betzera, en el pabellón de casa de Maelin. La noticia fue un golpe devastador que quebró lo que quedaba de la fortaleza emocional de Sisi. La muerte de Rodolfo la hundió en una oscuridad más profunda de la que había experimentado, intensificando su sentimiento de pérdida y abandono. Incapaz de procesar el horror y la vergüenza de lo sucedido, Sisi se entregó a un luto perpetuo,
un dolor que ella misma describió como la desaparición total de la vida en su corazón. Mi vida se ha acabado, declaró, abrazando una soledad absoluta, una existencia sin consuelo, marcada por el peso insoportable de la tragedia que la perseguiría hasta el final de sus días. Tras el suicidio de su hijo, Sisi adoptó el luto como una segunda piel, vistiendo de negro para expresar el pesar que invadía cada aspecto de su vida. Poco a poco, se convirtió en una figura sombría y enigmática, distanciándose aún más de la corte y de aquellos que alguna vez trataron de acercarse a ella. Su rechazo hacia la pompa y el protocolo de su entorno se hizo aún más marcado, y a menudo se le veía caminando sola, susurrando que la felicidad era un fantasma que jamás alcanzaría. Escribía frases desgarradoras, revelando su sensación de aislamiento y desolación. El luto eterno que había elegido llevar era una manifestación de su profundo dolor, una muestra pública de la herida abierta que ya no intentaba esconder. En 1892, la muerte de la archiduquesa Sofía, su suegra y constante figura de autoridad en su vida, sacudió a la familia imperial y dejó a Francisco José, su esposo, profundamente afectado. Aunque Sisi había tenido una relación tensa y en muchas ocasiones conflictiva con Sofía, su fallecimiento removió sentimientos encontrados en la emperatriz. La muerte de la archiduquesa no solo significaba el final de una etapa, sino que también le recordaba a Sisi la inevitabilidad del tiempo y su propio envejecimiento. Ahora era ella quien, inevitablemente, se convertía en la figura de mayor autoridad en la corte, un papel que había evitado toda su vida. La partida de Sofía dejó un vacío en el imperio, pero para Sisi representaba un cierre, un final amargo que le recordaba su propia mortalidad y la decadencia de un mundo al que nunca había sentido pertenecer del todo. En su búsqueda constante de un escape y de un lugar donde poder sentirse libre, Sisi mandó construir el Achillellon, un palacio en la isla griega de Corfú, un lugar que pronto se transformó en su refugio. Fascinada por la figura del héroe griego Aquiles, Sisi dedicó el Achillellon a este personaje mitológico, quien, como ella, parecía llevar el peso de un destino trágico. El palacio se convirtió en un símbolo de sus deseos de evasión y su pasión por la cultura helénica. A pesar de su anhelo de mantenerse alejada de las multitudes y la corte, Sisi continuaba siendo objeto de una fascinación inquebrantable entre el público europeo. En sus raras apariciones públicas, la elegancia etérea que había cautivado a toda Europa permanecía intacta. Los rumores sobre su belleza inusual y su aire misterioso se extendían como el viento, sus movimientos eran analizados, sus expresiones interpretadas, y su figura se convertía en un ideal de belleza que resistía el paso del tiempo. La gente aguardaba con ansias esos breves destellos de su presencia, cada mirada y gesto se convertía en tema de conversación, como si sus apariciones fueran señales fugaces de una existencia casi mítica. Sin embargo, en el interior de su ser, Sisi experimentaba una conexión inquietante con una figura que ella misma llamaba la Dama Blanca. Esta enigmática entidad era para ella un símbolo de la muerte, un recordatorio constante de una presencia sombría que, aunque parecía evitar por momentos, sentía acechando siempre en la distancia. A lo largo de su vida, esta figura se volvió una obsesión tanto de temor como de aceptación. La Dama Blanca era una sombra con la que compartía un entendimiento tácito, una entidad de la que huía y a la vez buscaba, convencida de que, algún día, su destino y el de esta aparición ineludible finalmente se entrelazarían en un encuentro final. Una de sus frases más trágicas reflejaba esta aceptación fatalista: la muerte y yo hemos sido amigas desde hace mucho tiempo. En sus palabras se sentía el eco de su espíritu agotado, desgastado por los desengaños y el peso de una vida que nunca había buscado, pero de la cual no podía escapar. Finalmente, la oscuridad de sus presagios se cumplió el 10 de septiembre de 1898 en Ginebra, Suiza. Mientras caminaba junto al lago, el anarquista Luigi Lucchini se abalanzó sobre ella y la atacó con un estilete, atravesando su corazón en un golpe certero. Envuelta en un vestido de telas densas y oscuros encajes, Sisi no se dio cuenta de la gravedad de la herida, su ropa absorbió la sangre, y la conmoción la llevó a caminar hacia el barco que la esperaba, ignorando que la vida se le escapaba lentamente.
Fue solo a bordo, mientras la embarcación comenzaba su trayecto, que Sisi se desvaneció, dejando a todos perplejos. El destino que había anticipado toda su vida finalmente se materializaba con una poética y cruel ironía, y la emperatriz, que tanto había temido y a la vez buscado a la Dama Blanca, encontró en ese último momento la consumación de una existencia llena de dolor y soledad. Su muerte fue tan rápida como trágica, una culminación brutal de la melancolía que siempre la había perseguido. Su legado permanece en la historia como el de una emperatriz que desafió las normas, una mujer marcada por su espíritu libre y una profunda nostalgia que nunca la abandonó. La belleza que alguna vez deslumbró a Europa, su conexión con la naturaleza, y su incansable búsqueda de paz la convirtieron en una figura única y enigmática. Su leyenda perdura como la de una soberana rebelde y solitaria, una mujer atrapada entre el deber y el anhelo de libertad, recordada por aquellos que aún encuentran en ella un símbolo de misterio y resistencia en una época que nunca logró comprenderla del todo. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta a este video y compartir el enlace con todos tus amigos y familiares. Gracias por seguirnos, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo episodio.